Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y gracias por tener la confianza que han venido depositando en la firma Ruiz Consultores. Y la idea de esta charla es dar algunas bases o algunas ideas del contexto de lo que pasa en el entorno legal fiscal. Generalmente estas charlas las hacemos al terminar el año, cuando el año va terminando, porque sabemos más o menos qué reformas va a haber y todo, pero este año en particular, como sucedió el cambio de gobierno a nivel federal y el cambio de administración, no podíamos saber. Realmente, si hubiéramos hecho esta charla en noviembre, habría sido una plática de adivinanzas, ¿no? De especulaciones. Y luego muy interesante porque todos y cada uno de los temas que se veían venir, ninguno sucedió. Ninguno sucedió. Entonces hemos estado como aquel economista, ¿no? Que se la pasa prediciendo lo que va a suceder y luego explicando por qué no pasó lo que iba, ¿no? a suceder. Bueno. Pero hoy sí tenemos más claridad, no solamente en el entorno federal, sino en el entorno del Estado. Sabemos que existen nuevos impuestos en Michoacán y que esta idea de crear nuevos impuestos nació el 28 de diciembre, entonces no había condiciones, digamos, para platicar de nada hacia el final del año, pero sí iniciando el año, que ha habido tantos temas en este poco periodo que lleva el gobierno federal, que parece que ya estamos como en agosto, ¿no? Pero es enero todavía, entonces, pues vamos platicando. Entonces vamos a ir en esos dos planos, el plano federal y el plano estatal, y la idea es ir dando algunos elementos en general para saber cómo está el entorno y saber qué decisiones hay que ir tomando y cómo ir planeando hacia la empresa, aquello que debemos ir haciendo, pues en favor de generar bienestar, de tener mejores negocios, de hacerlos más rentables, que al final del día es el propósito que estamos buscando. A nivel federal como tal no existe una reforma fiscal, sino que más bien se está trabajando sobre el mismo esquema, sobre el mismo sistema, sobre el mismo régimen que venía sucediendo. Estos son los temas que vamos a platicar, como platicamos temas federales y del Estado, y en el tema federal, como veníamos anunciando, pues el tema es más o menos la incertidumbre, y hay pocas cosas que nos dan certidumbre. Una es el paquete económico, son los criterios de política económica para el año 2019, donde en el renglón de ingresos tributarios lo que se está planteando el gobierno federal es crecer 7%. Como decía hace un rato, no hay una reforma fiscal, no hay nuevos impuestos, no hay eliminación de deducciones, las reglas del juego son más o menos las mismas, e incluso existe un decreto de estímulos fiscales para la frontera norte, que las empresas que entren a ese decreto, su impuesto sobre la renta será de 20% en lugar de 30%, y su IVA será de 8% en lugar de 16%. Por lo tanto, estas bajas de impuestos, pues van a bajar la recaudación, pero si se plantean aumentar la recaudación en 7%, pues la respuesta es que es a través de actos de fiscalización, ¿no? Y esto es lo que viene pasando. Sabemos que las estrategias de control tributario y de recaudación tributaria tienen que ver con esto que se trazó en la reforma fiscal para 2014 para combatir la compraventa de facturas que amparan operaciones inexistentes, estar creando unos procedimientos para sancionar a quienes simulan operaciones para obtener provechos fiscales. Entonces, a partir de ello, la fiscalización que ha venido haciendo el gobierno es de dos tipos, una irregular y otra legal. La irregular es la que ha venido sucediendo a través de cartas de invitación, correos electrónicos, donde nos llega un correo electrónico que nos dice que no presentamos bien la declaración de IVA de abril, o que hay una informativa que está pendiente, en fin, y cuando revisamos es verdad que está pendiente y es verdad que cometimos ese error. Entonces, con un simple correo electrónico que lo que hace es enviarse automáticamente un algoritmo, un sistema digital que está analizando el riesgo fiscal, envía estos correos y logra recaudación. La otra es, pues, las cartas de invitación que envía la autoridad fiscal para acudir a las oficinas de las autoridades fiscales para pues platicar sobre tu empresa, ¿no? Eso no es una auditoría, ni siquiera estás obligado a ir, pero más te vale ir, porque sí va a haber unas conversaciones donde sí te van a ver o a plantear algunas dudas, unas con razón, otras sin razón, sobre lo que pasa en la empresa, y puede ser que a partir de ahí convenzas a la autoridad o le expliques qué es lo que está pasando,
O puede ser que veas que sí estás en default en algunas cosas y te autocorrijas, o puede ser que no llegues a nada, y entonces vendría lo que es la fiscalización secundaria, ¿no? ¿Cómo lo hace la autoridad para saber todo esto, para citarnos? Pues con todas las comprobantes fiscales digitales que tiene la autoridad fiscal en su poder, que en tiempo real los tiene, todas las declaraciones que presentamos, la información de bancos, las informativas de la ley antilavado, en fin, etcétera, que permiten, insisto, estos procedimientos relacionados con la simulación de operaciones y que hoy en actos de fiscalización la autoridad fiscal a todo le ve eso, cara de simular operaciones. ¿Cuál es nuestro reto, por lo tanto, en términos del cumplimiento fiscal? Probar, tener todos los elementos, los documentos, las pruebas que nos aproximen a demostrarle a la autoridad fiscal que estamos cumpliendo debidamente con nuestras obligaciones fiscales, ¿no? Son temas de prueba. Estas presunciones, incluso a partir de una reforma que existió en junio del año pasado, en donde también sanciona la transmisión indebida de pérdidas fiscales. Esto es cuando hay una empresa que cambia accionistas, que se fusiona, que se escinde, de manera que otra empresa diferente termina aprovechando una pérdida fiscal que tenía la primera. También hay un procedimiento a partir del cual puede la autoridad fiscal determinar que fue indebida esa transmisión de pérdidas fiscales y obligarte a autocorregirte, y si no vendrá una revisión electrónica, ¿no? Y este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de revisiones artesanales tradicionales y una que es digital, las revisiones tradicionales, que es la visita domiciliaria, cuando te dejan un citatorio, hay unas actas de visita, regresan los visitadores, en fin, dura 12 meses el procedimiento, hay un resumen de hechos u omisiones que presenta la autoridad fiscal y a partir de ahí puedes demostrar o no lo que la autoridad fiscal te estaba cuestionando y después vendrá un crédito fiscal, dura 12 meses este procedimiento. O una revisión de gabinete donde te mandan oficios, también dura 12 meses este procedimiento para presentar pruebas, estar dialogando con la autoridad fiscal. Pero una revisión electrónica, la autoridad te informa que ya te auditó y tú ni cuenta te diste. Ni cuenta te diste. Llega un correo electrónico, ingresas al buzón tributario y te encuentras el oficio de preliquidación, que te dice la autoridad, ya te audité y de todo lo que te encontré, esto es más o menos lo que vas a pagar. Y no te preocupes, tienes 15 días para presentarme todas las pruebas que me quieras presentar. 15 días contra 12 meses en los otros procedimientos. 12 meses en visita domiciliaria, 12 meses en revisión de gabinete, 15 días en revisión electrónica. Imaginen ustedes, toquemos madera, que este oficio llegue el día de hoy con relación al año 2014 y tienen 15 días para presentar todas las pruebas de 2014 que la autoridad fiscal le esté exigiendo, ¿no? Es un poco locochón el asunto. ¿Qué soluciones puede haber? Pensar en los medios alternos de defensa. La Procuraduría de Defensa del Contribuyente ha sido un aliado muy importante, sobre todo en temas de acuerdos conclusivos. ¿Qué es un acuerdo conclusivo? Cuando la autoridad fiscal está auditando a un contribuyente, está practicando una facultad de comprobación, plantearle a la autoridad lícitamente llegar a un acuerdo. Esto es, oye, autoridad fiscal, tú me estás diciendo que estoy mal en 10 cosas, mira, te propongo, aquí están las pruebas de 8 y las otras 2 sí te las acepto. Y me autocorrijo y te pago impuestos por esos 2 temas, se notifica a la autoridad dirá si acepta o no esa propuesta, ese acuerdo de negociación. Si lo acepta, firmas el acuerdo y tiene una calidad de sentencia ese acuerdo. Si no lo acepta, puedes convocar a mesas de trabajo y entonces tener unas lindas discusiones con la autoridad fiscal. Y digo lindas porque tienes un mediador que es la Prodecon, en donde esas pláticas pues ya no son tan abusivas como aquellas que son directamente con la autoridad fiscal, ¿no? Donde está el representante legal de la empresa y tiene 5 funcionarios fiscales enfrente, ¿no? Es como para aportar algunos equilibrios. La otra es también presentar quejas en Prodecon para evitar estos excesos de la autoridad durante las facultades de comprobación. Este tema es muy importante porque se trata de cómo ir construyendo nuestra defensa durante las auditorías antes de llegar a un juicio. Y puede ser que sin llegar a juicio resuelvas el asunto, o puede ser que estés creando las bases importantes para defenderte bien cuando llegues a un juicio, ¿no? Entonces, a partir de esta visión,
Es muy importante saber que estamos sometidos a una permanente fiscalización, eso es verdad, que esa fiscalización no lo hacen seres humanos, lo hace un algoritmo, y que por lo tanto los temas de tener bien nuestros soportes y nuestras pruebas es fundamental, y también fundamental saber qué mecanismos alternos de defensa activar cuando somos sometidos a una facultad de comprobación, ¿no? Como esta ha sido la estrategia de fiscalización del gobierno, y no hay, digo, de la administración anterior, de cuando México era corrupto y ahora ya no lo es, ¿no? Y no hay reforma fiscal, pues la cosa va a ir por donde mismo, mientras existe una reforma. Que si existe en la Ley de Ingresos de la Federación un paquete de estímulos fiscales, de los cuales le voy a pedir, ¿sigues tú, Antonio? A José Antonio Ruiz, que es asociado del área de consultoría fiscal de la firma, que nos platique al respecto.